Bien, en esta semana número 6 vamos a hacer el tema general de equilibrio. Ahí por favor un like si se aprecia la diapositiva, semana 6, título de equilibrio. Ok, perfecto. Entonces comenzamos. Para el tema de equilibrio tenemos que analizar justamente las condiciones de equilibrio. Una de ellas es la llamada equilibrio de traslación, que ya lo vimos la clase pasada de la siguiente manera. A ver, quizás lo recuerdan. Cuando la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es igual a cero, entonces la aceleración es igual a cero. ¿Eso lo recuerdan la semana pasada? ¿Con qué nombre a ver les expliqué esto en la semana pasada? Primera, Primera segunda o ley. tercera. Así es, primera ley de Newton. Para el tema de dinámica, a esto se le conoce como la primera ley de Newton. Para el tema de equilibrio o estática, a esto se le conoce como la primera condición de equilibrio, o también como equilibrio de traslación. Ahora, ¿por qué equilibrio de traslación? Porque si la aceleración es igual a cero, eso implicaba dos posibles situaciones. Una de ellas es que el cuerpo o el sistema se encuentre en reposo, pero la otra es que el cuerpo o el sistema podría estar desplazándose o trasladándose. De ahí justamente equilibrio de traslación, porque ese cuerpo o sistema se puede trasladar. Pero, ojo, pero lo debe hacer con velocidad constante, o sea, con mRU, ¿correcto? Entonces, ojo, la primera condición de equilibrio es aplicable cuando ustedes observen un cuerpo que está en reposo o que se está desplazando con mRU, o sea, un sistema sin aceleración, ¿correcto? Por ejemplo, en el examen les pueden plantear lo siguiente. La primera condición de equilibrio se cumple también para el MRUV. La primera condición de equilibrio también se cumple para el MRUV. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, así es, porque en el MRUV, así es falso, porque en el MRUV existe aceleración y por lo tanto allí no se está cumpliendo la primera condición de equilibrio. Bien. Ahora, acá tenemos lo siguiente. Si la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante es igual a cero, eso implica que la sumatoria de fuerzas, tanto en la horizontal como en la vertical, en el eje X, así como en el eje Y, debe ser igual a cero. Esta es su forma de tipo vectorial. Con ustedes voy a trabajar de forma escalar. En la gran mayoría de problemas, con ustedes voy a trabajar de forma escalar. De tal manera que en la horizontal podemos plantear que la sumatoria de fuerzas que van a la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Pero ojo, teniendo en cuenta aquí que vamos a trabajar con las magnitudes de las fuerzas. Y en el eje vertical o en el eje Y, la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia arriba igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. Aquí también voy a trabajar con las magnitudes de las fuerzas. Solamente hay que observar qué fuerzas apuntan hacia arriba, quiénes hacia abajo, quiénes a la derecha y quiénes hacia la izquierda. Y según eso colocarle en respectiva sumatoria. Bien, hasta aquí no hay nada nuevo, ya que esto lo hemos visto la semana pasada. Aquí lo estamos viendo, pero con otro nombre. Bien, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿alguna consulta? ¿Alguna observación? Siéntense en la libertad de indicar su observación o alguna consulta que tengan. ¿Ninguna? Bien, entonces en 3, 2, 1, paso a la siguiente diapositiva. Esto, como les repito, ya lo vimos en la clase pasada, pero con otro nombre, que fue la primera ley de Newton. Bien, ahora, para poder enunciar la segunda condición de equilibrio, primero tenemos que estudiar o analizar lo que es el torque o también conocido como el momento de fuerza. Yo les aseguro, estoy completamente seguro, inclusive les puedo apostar su vacante, si así lo desean,
que por lo menos al día, ustedes realizan un torque o momento de fuerza. Por ejemplo, nos dice aquí lo siguiente, que el torque momento de fuerza es una cantidad física vectorial que indica el efecto de rotación producido por una fuerza. Ojo, es el efecto de rotación que produce ¿quién? Una fuerza. Por ejemplo, ustedes para ingresar a una habitación que tiene una puerta, pues ustedes van a tener que abrir o quizás cerrar la puerta, dependiendo. ¿Ustedes qué hacen? Agarran la manija y de la manija ejercen una fuerza. ¿Y qué hace la puerta en ese caso? La puerta está girando o rotando respecto de un eje de giro, que es la bisagra. Físicamente lo que han hecho ahí es un torque o momento de fuerza, ya que al aplicar esa fuerza que se encuentra a una cierta distancia del eje de giro, que ha ocasionado esa fuerza, una rotación. A eso físicamente se le conoce como torque o momento de fuerza. Y es lo que ustedes hacen por lo menos una vez al día. Otro ejemplo aquí. Tenemos una persona que agarra una llave para poder ajustar o desajustar este perno. Entonces la persona ejerce una fuerza F, la cual se encuentra a una cierta distancia del eje de giro de ese perno o tuerca, y al ejercer esa fuerza hace que este perno gire. Entonces físicamente está realizando un torque o momento de fuerza. Bien, esta es la parte descriptiva, la parte cualitativa, pero también es importante la parte cuantitativa, que es justamente lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, antes de continuar con las siguientes diapositivas, hasta aquí, ¿alguna consulta? Profe, en sí, ¿cuál es el momento de una fuerza? ¿Cuando gira y mueve la tuerca? ¿O es solo la fuerza? No. O sea, el torque nos dice sencillamente que es el efecto producido ¿por quién? Por una fuerza. Me explico. Para el ejemplo clásico de la puerta, yo ejerzo una fuerza F justamente en la manija o en cualquier punto de la puerta. Esa fuerza F aplicada, ¿qué le hace a la puerta? La hace rotar o girar respecto al eje de giro, que es la bisagra. Ese efecto de hacer una rotación debido a la aplicación de una fuerza se le conoce como torque. Es el concepto físico, ¿correcto? Entonces, si yo aplico una fuerza y esa fuerza produce una rotación, a eso se le conoce como torque. Que es muy diferente a que, profe, pero yo puedo aplicar una fuerza y produzco un desplazamiento. Ahí se está ocasionando otro aspecto físico que vamos a ver más adelante. En este caso, la fuerza produce una rotación. Pero vamos a ver más adelante también cuando la fuerza produce un desplazamiento, que son situaciones totalmente diferentes. Y para este caso, esta fuerza produce una rotación. No sé si me dejado entender la idea. Sí, profesor, gracias. Ok, gracias también a usted por su consulta. Bien, hasta aquí, como les comentaba, es la parte cualitativa, pero también es importante la parte cuantitativa. Para esto les voy a enseñar dos métodos, dos formas de conocer el torque o momento de fuerza. ¿Correcto? Para esto tengo nuevamente la puerta, pero vista desde arriba, ¿correcto? Vista desde arriba. Entonces ahí tenemos la perilla, la manija, sobre la cual se está aplicando una fuerza F, la cual está formando un ángulo θ respecto del horizontal o de la puerta. Además, esa aplicación de la fuerza F se encuentra, entre comillas, a una cierta distancia del punto de giro, que es donde se encuentra la bisagra. Clásicamente, ¿qué nos han dicho? Que el torque es igual a ¿quién? A la fuerza por la distancia, ¿no? Muchas veces hemos escuchado torque igual fuerza por distancia. Entonces, profe, aquí el torque, para este caso sería el producto de esta fuerza F por esta distancia R. ¿Será correcto esa expresión? A ver, ¿creen que sería así correcto? Multiplicar esta fuerza F por esa distancia R, entre comillas. Falso, falso. Así es falso o incorrecto. ¿Por qué? Vamos a analizar. Bajo el método 1,
que es sin descomponer la fuerza, lo que se hace es prolongar esta fuerza F, tanto por arriba como por abajo. O sea, de esta manera. Lo voy a exagerar. Ahí está, lo prolongo hacia arriba y también hacia abajo. Bien. Todo eso que he trazado, se le conoce como la línea de acción de fuerza. Todo eso que se ha trazado se conoce como la línea de acción de fuerza. O a secas, línea de acción. ¿Y para qué nos sirve trazar esta línea de acción? Bien, es que ahora, a partir del punto de giro que se está considerando, se debe de buscar una recta que cruce de forma perpendicular a esa línea de acción. A ver, les voy a proponer aquí algunos ejemplos o algunas posibles rectas. A ver, puede ser este color verde, esta quizás de color marrón, esa de color celeste que ya está por defecto en la diapositiva, o esta de color negro. A ver, ¿cuál de esas va del La de punto de negro. giro hacia esa línea de acción cruzando de Negro. forma perpendicular? Negro. La La de negra. color. Muy bien, la de color negro. Perfecto. Entonces de aquí observo que solamente existe un trazo, entre comillas, una recta, que va del punto de giro hacia esa línea de acción cortando de forma perpendicular. Solamente hay una. Estas de aquí que les mostré no cortan de forma perpendicular. La de color celeste tampoco. Muy bien. Ahora, necesito conocer la longitud o el tamaño de esa recta de color negro. ¿Eso cómo lo podemos determinar? Sencillo. Aquí, por ejemplo, se ha formado un triángulo rectángulo. Si él es teta, por opuestos por el vértice, él también es teta. Y R, en este caso, hace el papel de la hipotenusa, ¿cierto? Y esta recta de color negro hace el papel de ¿quién? Del cateto opuesto respecto de ese ángulo teta. Entonces, ¿qué expresión debe tener esta recta de color negro? ¿R seno o R coseno? Seno. Seno, así es. Muy bien. Muy bien. Ahí lo tenemos. Esto lo voy a borrar. Ahí lo tenemos en limpio, ¿correcto? Muy bien. Ya tenemos todos los ingredientes. Tenemos la fuerza y tenemos la distancia que hay del punto de giro hacia la línea de acción de fuerza. Y finalmente, ¿qué hacemos? Multiplicamos esa fuerza F por la distancia, que para este ejemplo, ojo, para este ejemplo, tiene la forma de R seno de teta. Para este ejemplo, esa distancia que del punto de giro hacia esa línea de acción de fuerza tiene la expresión R seno de teta para este ejemplo. Bien, la fuerza se mide en newtons, la distancia se mide en metros y de ahí que el torque en el sistema internacional se mide en newton metro. Bien, esto es el torque bajo el método 1, en el cual no se ha descompuesto la fuerza. Sencillamente se ha prolongado esa fuerza, tanto hacia arriba como hacia abajo. A todo eso se conoce como la línea de acción de fuerza o a secas la línea de acción. Luego, a partir del punto de giro que se haya establecido, se traza una recta que cruce de forma perpendicular a esa línea de acción de fuerza. Y esa recta tiene una cierta longitud, una cierta distancia. Y finalmente multiplicamos esa fuerza por esa distancia obtenida y obtenemos con ello el torque. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta de cómo obtener el torque bajo el método 1? Bien, hay unos segundos y luego en 3, 2, 1 paso al método 2. Bien, ahora vamos a pasar al método 2. Bien, tenemos el mismo esquema, ¿correcto? Tenemos el mismo esquema.
El mismo perfil de la puerta vista desde arriba, tenemos esa fuerza F que forma un ángulo θ con respecto a la puerta, ¿correcto? O respecto al horizontal, y entre comillas se encuentra a una cierta distancia R del punto de giro. Pero bajo el método 2, ahora voy a descomponer esa fuerza F en una que sea paralela y en otra que sea perpendicular a esa puerta. Bien, entonces descomponemos esta fuerza F en una componente paralela, F coseno, y en una componente perpendicular, F seno. Ahora, al igual que en el método anterior, voy a prolongar la línea de acción de fuerza de tanto la componente horizontal como de la componente vertical, o la paralela y la perpendicular. Voy a comenzar con esta, que es la componente paralela. Bien. Voy a agrandar un poquito aquí el punto de giro. Sí, lo voy a exagerar un poco ahí. Bien. A ver, si yo les pregunto, jóvenes, ¿cuánta es la distancia que hay del punto de giro hacia esa línea de acción de fuerza de la componente paralela? ¿Cuál sería su respuesta? Si les pregunto acerca de la distancia que hay de ese punto de giro de color amarillo hacia esa línea de acción de fuerza de color verde. ¿Cero o Cero. diferente de cero? Así es. No, en este caso estoy exagerando de tal manera que esa línea de acción de fuerza pase o cruce por el punto de giro. Entonces la distancia es cero. Si la distancia es cero, entonces multiplicamos fuerza, que es F coseno de teta, por la distancia que vale cero, y ese producto, ¿cuánto nos da? Cero. Esto quiere decir que de ahora en adelante, cada vez que veamos que una fuerza o la línea de acción de fuerza pasa, cruza o intercepta el punto de giro, entonces esa fuerza no produce un torque, ¿correcto? De ahora en adelante, cada vez que veamos que una fuerza o su respectiva línea de acción de fuerza pasa, cruza o intercepta el punto de giro, entonces dicha fuerza no realiza torque, ¿correcto? Bien, entonces de aquí observamos que de estas dos componentes, la componente paralela o F coseno de teta, para este ejemplo, no realiza un torque respecto de ese punto de giro. Ahora vamos a analizar con respecto a la componente que es perpendicular. Entonces aquí también vamos a prolongar su línea de acción de fuerza. Ahí está, tanto hacia arriba como hacia abajo. Listo. Ahora, a partir del punto de giro, voy a buscar una recta que cruce de forma perpendicular a esa línea de acción de fuerza. A ver, les pregunto, ¿podrá ser esta de color verde? Quizás esta otra La de azul. de color amarillo, o esa de color azul que comenta su compañero. A ver, Azul. ¿cuál? La de azul, muy bien. Entonces, para este ejemplo, la distancia que hay de esta componente perpendicular de la fuerza F hacia el punto de giro, sí, es R. La distancia que hay de esta fuerza F seno de teta o perpendicular a la puerta, sí, es R respecto de ese punto de giro. Entonces ya conocemos la fuerza y su respectiva distancia. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos. Vamos a borrar esto y multiplicamos ahí. Esa componente de la fuerza F, que es F seno de teta por su distancia, que es R. Y ahí tenemos finalmente el torque. Ahí tenemos entonces bajo los dos métodos. Ahora, ustedes comparen el resultado del torque bajo el método 1 y bajo el método 2. A ver, tomen apunte ahí, tomen apunte, una hojita en borrador, ¿eh? Tomen ahí apunte de la expresión F seno de teta por R. Apunten esa expresión. F seno de teta por R, ¿correcto? Ahí ténganlo en un borrador, no hay problema. Ahora voy a pasar a la diapositiva anterior. Muy bien, y tenemos aquí el torque obtenido bajo el método 1. En este caso es F por R por seno de teta. A ver, les pregunto, ¿esos resultados son iguales o son diferentes? Diferentes. Iguales. A Iguales. ver,
Son iguales, claro, porque A por B es igual que B por A, ¿cierto? Aquí tengo F por R por seno de teta, ¿correcto? Bajo el método 1. Bajo el método 2, ¿qué se ha obtenido? F por seno de teta y por R. El resultado, ¿eso no es el mismo? A ver. Sí lo es. Claro, así es, ¿correcto? Entonces, esto quiere decir que en los problemas pueden aplicar tanto el método 1 como el método 2 y el resultado no debe de variar. Ustedes pueden aplicar cualquiera de los dos métodos y el torque obtenido no debe de variar, solamente que el enfoque de cómo obtenerlo es diferente. Esto va a depender ya de cada uno de ustedes. Eso ya se deja a la libre opción de ustedes. Quizás algunos se sienten más cómodos aplicando el método 1, que es sin descomponer la fuerza y obteniendo simplemente la distancia, o aplican el método 2, que es descomponiendo la fuerza. Y luego tienen que analizar qué componente realiza torque. Para este caso, realiza torque la componente perpendicular a la puerta. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? Las fórmulas que mostró son escalares, no vectoriales, ¿no? Así es, en este caso son escalares. Si bien es cierto el torque es una cantidad física vectorial, para este caso les estoy enseñando prácticamente la magnitud del torque momento de fuerza. Luego, ¿cómo añadirle la dirección? Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento solamente les estoy explicando cómo obtener el torque o la magnitud del torque momento de fuerza. Así es. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora sí, como ya sabemos cómo determinar numéricamente el torque, entonces ya podemos enunciar la segunda condición de equilibrio, o también conocido como equilibrio de rotación. Y nos dice lo siguiente: se refiere al equilibrio de rotación y se aplica de estado de reposo o del MCU. Aquí que se cumple que si el torque resultante o la sumatoria de todos los torques es igual a 0, entonces la aceleración angular es igual a 0. ¿Qué implica que la aceleración angular sea igual a 0? Implica dos posibles situaciones: que el cuerpo está en reposo, o sea, no está rotando, no está girando, y por lo tanto su rapidez o su velocidad angular es igual a 0, o el cuerpo sistema está rotando, está girando, pero en ese caso lo debe hacer con una velocidad angular constante, o sea, con MCU, ¿correcto? Ahora aquí un detalle. Tengo que esta sumatoria, tengo que esta sumatoria de todos los torques es igual a 0, ¿cierto? Bien, para que esa sumatoria sea igual a 0, aquí les pregunto, ¿todos los términos que se están sumando, todos, deben ser positivos? Para que ese resultado sea igual a 0, les pregunto, ¿todos los términos que estoy sumando deben ser positivos? No No, todos. No. ¿Todos deben ser negativos? no, tampoco. Tampoco, claro, porque si todos son positivos, el resultado va a ser positivo. Y si todos son negativos, pues el resultado va a ser negativo. Entonces, para que esto sea 0, algunos de ellos deben ser positivos y algunos otros como deben ser negativos. De tal manera que ahí sí podrían cancelarse y da un resultado igual a 0. ¿Esto qué implica? Ahí justamente vamos con la pregunta de su compañero. Bien, se plantea lo siguiente. Cuando ustedes planteen de forma vectorial, ahí vamos a tener que la sumatoria de torques en sentido antihorario se considera que son o que tienen dirección positiva, los que van en sentido antihorario. Y los que van en sentido horario, se dice que tienen dirección negativa.
De tal manera que esto nos va a dar luego 0. ¿Correcto? Bien. Esto sería de forma vectorial, ¿correcto? De forma vectorial. Con ustedes voy a trabajar de forma escalar, que es más fácil o más sencillo. En este caso planteamos su equivalente. Nos dice aquí abajo que la sumatoria de torques en sentido horario es igual a la sumatoria de torques en sentido antihorario. Esto ya es de forma escalar. Ahora, hay que tener en cuenta que este concepto de sentido horario o antihorario va a depender muchas veces de dónde se encuentra el punto de giro. Me explico con el siguiente ejemplo. Acá tengo una barra. Ahí tenemos una barra. Voy a establecer como punto de giro, a ver, aquí, en este punto de color verde. Le voy a colocar ahí el punto O, ¿correcto? Y voy a aplicar algunas fuerzas. Por ejemplo, esta fuerza F1. Allí. Esta fuerza F2. Y por aquí la fuerza F3. Bien. Solamente quiero establecer cómo es el sentido, correcto, si es horario o antihorario que producen estas fuerzas respecto al punto O. A ver, por ejemplo, la fuerza F1 respecto al punto O hace que la barra gire ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? A ver. Entonces vamos a tener aquí que imaginar, ¿no? Vamos a imaginar que se está ejerciendo esa fuerza F al punto O, respecto al punto O. Entonces, ¿esa fuerza qué le va a producir a la barra? Pues que la barra pase a esta posición horizontal a esta posición inclinada, ¿cierto? Quiere decir que el extremo izquierdo ha subido y el extremo derecho ha bajado. Entonces, ¿qué tipo de rotación ha hecho esa fuerza F1 respecto al punto O? ¿Horario o antihorario? Horario, horario. Muy bien, horario. Entonces, respecto al punto O, la fuerza F1 hace un giro horario. A ver, con la misma idea ahora para la fuerza F2. A ver, hagan esa misma idea ahora con la fuerza F2. Respecto al punto O, la fuerza F2 hace un giro horario o antihorario. Antihorario. Antihorario, muy bien. Ahí está, antihorario. Y finalmente la fuerza F3 respecto al punto O. Horario. Horario, muy bien. Ya, esto es ojo con respecto al punto O. ¿Qué sucede si yo tengo establecido otro punto de giro? Vamos a colocar aquí. Aquí ahora el punto O'. A ver, hagan el mismo ejercicio. A ver, ahora el torque o el sentido que hace las fuerzas F1, F2 y F3 respecto del punto O'. Este punto de color negro. A ver, primero con la fuerza F1. ¿Qué giro hace? ¿Horario o antihorario? F1 respecto al punto O'. Horario. Horario, muy bien. Horario. Así es, horario. Para la fuerza F2, la fuerza F2 respecto al punto O'. Horario también. Horario, así es. Y finalmente la fuerza F3 respecto al punto de O'. Antihorario. Antihorario. Perfecto. Noten ahí que no siempre las fuerzas van a realizar un giro en sentido horario o siempre en sentido antihorario. Esto va a cambiar dependiendo del punto de giro. Para el punto O, la fuerza F1 horario, la fuerza F2 antihorario y la fuerza F3 horario.
Cuando he cambiado el punto de giro, ahora el punto O', la fuerza F1, bueno, sigue siendo un sentido horario. La fuerza F2 ahora ha cambiado a un sentido horario. Y la fuerza F3, acá me dijeron antihorario u horario para la fuerza F3. Profe, creo que es horario la Horario. 3. Así es horario. Así es horario. O sentido horario. Muy bien. Entonces, en este caso, el que ha cambiado ha sido para la fuerza F2. Por eso tengan presente que dependiendo la ubicación del punto de giro, esa fuerza va a ser un giro o un torque en sentido horario o antihorario. No siempre, ojo, no siempre va a ser horario y no siempre va a ser antihorario. Esto va a depender del punto de giro, ¿correcto? Bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta? Si desean, pueden tomar una captura de esto. Ahí les doy unos segundos adicionales. También para que puedan indicar sus consultas, observaciones, si la tuviesen por ahí. Profesor, ¿por qué aquí es alfa el que es 0 y no A como el anterior? Perdón, no escuché muy bien. Es que en el anterior era la aceleración que era 0, pero aquí es otro. ¿Por qué Ah, ok, sucede eso? ok. En el anterior vimos lo que es equilibrio de traslación. Entonces ahí se trabajaba con la aceleración A. Para este caso estamos analizando equilibrio de rotación. Y en rotación, ¿no? Recordar que puede ser del tipo MCU o del MCUV, ¿correcto? Y en este caso se plantea lo siguiente, que cuando la sumatoria de torques o el torque resultante es igual a 0, la aceleración angular, ojo, la aceleración angular, por eso esa notación alfa de la aceleración angular es igual a 0. ¿Qué implica que la aceleración angular alfa sea igual a 0? Implica dos posibles situaciones. Una de ellas es que el cuerpo sistema no está rotando, no está girando, o sea, está en reposo. Y la otra es que puede estar rotando o girando, pero ahí necesariamente con MCU. Por ejemplo, en el examen les pueden plantear lo siguiente. En el MCUV se cumple la segunda condición de equilibrio, ¿verdadero o falso? En el MCUV se cumple la segunda condición de equilibrio, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, falso, así es, muy bien. Porque en el MCUV existe una aceleración angular. Claro que además existe la aceleración centrípeta, la tangencial y también la resultante de esas dos. Pero en este caso específico, en el MCUV existe una aceleración angular que es diferente de cero y por lo tanto ahí no se está cumpliendo la segunda condición de equilibrio. ¿Sí? Me dejó entender la idea en este caso del símbolo alfa, que el otro fue el símbolo A. Profesor, solo en el MCU es donde la aceleración angular va a ser 0, ¿no? Así es. Y también cuando el cuerpo sistema se encuentra en reposo, o sea, no está girando. Por eso tenemos ahí esas dos situaciones. Quiere decir que en esas dos situaciones se puede aplicar la segunda condición de equilibrio, cuando el cuerpo no está rotando o está girando o rotando con MCU. En esas dos situaciones es válido o se cumple la segunda condición de equilibrio. Queda Esto claro, les profesor. Gracias. Esto les comento porque en el examen les pueden plantear. Solamente en el MCU se cumple la segunda condición de equilibrio. ¿Verdadero o falso? Dice si solamente en el MCU se cumple la segunda condición de equilibrio. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? Falso. Sí, es porque también se cumple en qué situación. Entonces de reposo. Cuando también está en reposo. Así es. Bien. Si no hay otra consulta hasta aquí. Profesor, una consulta. ¿Me puede explicar por qué con el punto O', la fuerza 2 está en sentido horario? Ah, ok. Voy a graficar aquí abajo. Este es como el antes y este es el después de haber aplicado esa fuerza F2 respecto del punto O'.
Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el extremo derecho ha bajado y el extremo izquierdo ha subido. Entonces observo que la barra está girando en sentido horario. Esto es porque la fuerza F2 no está actuando hacia arriba, pero ojo, estamos analizando respecto del punto O', ¿sí? No sé si ahí queda más clara la idea. Sí, profesor, gracias. Ok, Profe, una pregunta. sí, dígame. Si la primera y condición de equilibrio se dan simultáneamente, por ejemplo, si la primera se da, necesariamente se debe dar la segunda porque no No, necesariamente. no necesariamente. Ahí justamente vamos luego con lo siguiente. Cuando decimos que un cuerpo sistema se encuentra en equilibrio, para que esto se pueda dar, necesariamente se debe de cumplir simultáneamente, ojo, simultáneamente, la primera y la segunda condición de equilibrio. Se plantea que para que un cuerpo o sistema se encuentre en equilibrio, debe de cumplirse simultáneamente, ojo, simultáneamente, tanto la primera como la segunda condición de equilibrio. Si solamente se cumple la primera o si solamente se cumple la segunda condición de equilibrio, entonces el cuerpo o sistema no se encuentra en equilibrio. Por ejemplo, en el examen les pueden plantear, si un cuerpo cumple solamente la primera condición de equilibrio, entonces se encuentra en equilibrio, ¿verdadero o falso? Le dicen, Falso. falso, así es, porque solamente les están asegurando que ese cuerpo sistema está cumpliendo la primera condición de equilibrio. No les están asegurando que además está cumpliendo la segunda condición de equilibrio. Por lo tanto, y la respuesta sería falso. De igual manera, si en una proposición les indican que solamente se cumple la segunda condición de equilibrio, entonces el cuerpo sistema se encuentra en equilibrio, pues también la respuesta ahí es falso, porque solamente les están asegurando que se está cumpliendo la segunda condición de equilibrio, pero que no necesariamente se está cumpliendo además la primera condición de equilibrio. ¿Correcto? Para que un cuerpo sistema se encuentre en equilibrio, necesariamente debe de cumplirse simultáneamente ambas condiciones de equilibrio. Ahora, quizás algunos se preguntarán, profe, ¿cómo sé realmente si un cuerpo está cumpliendo ambas condiciones de equilibrio de forma simultánea? A ver, en la primera condición de equilibrio vimos que como la aceleración es igual a 0, tenemos ahí dos situaciones. Puede ser que el cuerpo esté en reposo o que tenga una velocidad constante, ¿cierto? En la segunda condición de equilibrio, vimos que la aceleración debe ser igual a, la aceleración angular debe ser igual a 0. ¿Y esto qué implica? Dos situaciones o dos posibles situaciones, que está en reposo o que está girando con una velocidad angular que es constante. Vamos a aclararlo un poquito mejor. ¿Sí? Listo, ahora sí. A ver, ¿esta palabra se repite o no se repite en ambas condiciones de equilibrio? Sí. Claro, entonces si ustedes observan que un cuerpo está en reposo, está estático, está inmóvil, quiere decir entonces que ese cuerpo se encuentra en equilibrio o se está cumpliendo simultáneamente tanto la primera como la segunda condición de equilibrio, ¿correcto? Porque ahí se observa que se repite esa condición reposo para ambos. Entonces, si yo observo eso en un sistema, entonces podemos asegurar pues que se encuentra en equilibrio. Bien, aquí solamente es un resumen, ¿no?, de la primera y la segunda condición de equilibrio. Bien, hasta aquí alguna consulta. Profe, entonces si solo me dicen como, Sí, a ver, dígame. Hay un compañero que está haciendo una consulta, no lo escuché muy bien. Profe, cuando hablamos de equilibrio, no solo debemos mencionar que no se está moviendo, sino que también tiene velocidad constante, ¿no? Claro, o sea, puede desplazarse con velocidad constante.
O puede estar también rotando con una velocidad angular constante. Ya, gracias. Ok. Profe, una pregunta. Entonces, si solo me dicen equilibrio, asumo que el sistema en sí está en equilibrio, ¿cierto? Claro, si le dicen a ustedes, un cuerpo se encuentra en equilibrio, entonces ya el hecho de decir que está en equilibrio, implícitamente está cumpliendo tanto la primera como la segunda condición de equilibrio. Ok, profe, gracias. Ok. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? En 3, 2, 1, va. Ahora sí, ya tenemos los problemas. Número 1, nos dice, con respecto a las condiciones de equilibrio mecánico, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, ahí tenemos las tres proposiciones. La primera, si sobre un cuerpo actúan tres fuerzas no paralelas, entonces necesariamente estas deben ser concurrentes en un punto. A ver, ¿cómo creen que debe ser la primera proposición? ¿Verdadero o falso? Dice si sobre un cuerpo. Ya imaginemos aquí ese cuerpo, algo así como una ameba. Ahí está. Dice, actúan tres fuerzas no paralelas. A ver, si me ocurre esta fuerza, F1, esta fuerza F2 y esta fuerza F3. Ahí nos dicen entonces necesariamente estas deben ser concurrentes en un punto. ¿Cómo debe ser esa proposición? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, así es. ¿Por qué? Digamos que esas tres fuerzas son concurrentes en ese punto. Y Triángulo el de fuerzas. así es, un triángulo de fuerzas. Entonces ahí yo podría trasladar a las fuerzas. Por ejemplo, tengo aquí la fuerza F1. Tengo luego por aquí esa fuerza F2. Y finalmente por aquí esa fuerza F3. Un ratito, un ratito. Ahí, por ejemplo, se recordarán de la primera semana, aquí la sumatoria de fuerzas debe ser igual a ¿cuánto? Si yo sumo 2 vectorialmente, F3. F- 2 F- F3. a ver, si yo sumo F1 más F2 más F3, ¿cuánto me Claro. sale? Cero, así. 2. Y justamente se está cumpliendo, miren, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Listo. Entonces la primera debe ser verdadero. Ojo, para que un cuerpo se encuentre o un sistema se encuentre en equilibrio mecánico, entonces si se observa que tres fuerzas son no paralelas, entonces necesariamente esas tres fuerzas deben ser concurrentes en un punto, ya que ahí nos aseguramos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Bien, nos dice ahora, al ojo, la segunda proposición, al ojo. Si un auto tiene aceleración constante, entonces estará en equilibrio. Ese es al ojo. Falso, así es claro. Porque nos dice que tiene aceleración. Si tiene aceleración, entonces no está cumpliendo la condición de equilibrio. Porque tanto en la primera como en la segunda condición de equilibrio, la aceleración debe ser nula. ¿Correcto? Debe ser nula. Por lo tanto, la segunda proposición al ojo es falso. Bien. Luego en la tercera, también prácticamente al ojo, porque es justamente lo que les comenté en la diapositiva anterior. Nos dice, para que un cuerpo o sistema se encuentre en equilibrio, necesariamente se deben cumplir las dos condiciones de equilibrio. Verdadero.
Verdadero, claro. Listo. Eso es todo. Bien. Hay unos segundos para que puedan indicar sus observaciones o consultas. Y si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Profe, profe, Sí, le escucho. una consulta. En la primera proposición, ¿no debería decir si sobre un cuerpo en equilibrio? O sea, precisando que esté en equilibrio, así como en la tercera. ¿O en cualquier cuerpo puede cumplirse esa propiedad de las fuerzas paralelas y concurrentes? Acá teníamos que ser, digamos, más precisos e indicar si sobre un cuerpo en equilibrio actúan tres fuerzas no paralelas, entonces necesariamente debe ser concurrentes en un punto, claro, ahí sería verdadero. Claro, aquí les falta un poquito especificar, ¿no? Si sobre un cuerpo en equilibrio. Así es. Pero, por ejemplo, si me viene una pregunta así en el examen, ¿qué marcaría yo? Si no me está especificando. Ok. Es que aquí les están indicando en la, digamos, en el contexto en el cual nos vamos a enmarcar, nos dice, con respecto a las condiciones de equilibrio mecánico. Entonces, ya nos están diciendo prácticamente que para las tres proposiciones tenemos que considerar el equilibrio mecánico. Ya. Y Eh, si no Seguramente. perdón. Sí, no, Si no está en equilibrio, entonces no se cumplen esas propiedades, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente, o sea, cumplir la primera proposición, así es. Ya, profe, gracias. Bien, entonces, si no hay otra consulta por ahí. Bien, entonces paso en 3, 2, 1 a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 2. Nos dice lo siguiente. La figura muestra una barra homogénea y uniforme de masa 6 kilogramos, la cual es sostenida por una cuerda ideal, cuya magnitud de la tensión es 50 newtons. Pregunta, determine la magnitud de la fuerza de reacción del palo inclinado sobre la barra. Bien, aquí podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un bosquejo, un borrador. Esta barra nos dice que es homogénea y uniforme. Esto quiere decir que su centro de gravedad prácticamente se encuentra en su centro geométrico, o sea, aproximadamente por aquí. Y por ahí entonces debe de pasar su peso, el cual recordarán que siempre se grafica verticalmente hacia abajo, o en dirección paralela a la dirección de la aceleración de la gravedad. Bien. ¿Qué más? Acá tengo una cuerda y yo puedo hacerle aquí un corte imaginario y luego plantear que esa cuerda ejerce una fuerza de tensión a esta barra, de tal manera que esa tensión lo grafico como si estuviera saliendo en este caso de la barra, o sea, dirigido hacia arriba. Y le asigno una tensión T. Esta tensión T por dato de problema es igual a 50 newtons. Entonces, por dato de problema. Bueno, como la barra tiene una masa de 6 kilogramos, entonces su peso debe ser de 60 newtons. Finalmente, ¿qué nos preguntan aquí? Determine la magnitud de la fuerza de reacción del palo inclinado sobre la barra. Bien, entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta barra se encuentra en equilibrio ya que está en reposo. No se está desplazando ni tampoco está rotando. Se encuentra totalmente en reposo. Entonces está cumpliendo tanto la primera como la segunda condición de equilibrio. Me concentro en este caso en la primera condición de equilibrio, ya que es la más fácil de analizar. Ahí teníamos que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, ¿cierto? ¿Esto qué implica? Por ejemplo, que en el eje vertical la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Entonces, en este punto de apoyo de la barra con respecto al plano inclinado, debe haber una fuerza. ¿Cómo debe ser esa fuerza? A ver, les pregunto.
A ver, podría ser así, este de color celeste, quizás esta de color verde, o quizás, a ver, esta de color marrón ya no, la de arriba, ya, de color amarillo. A ver, ¿cuál de ellas es más probable que sea la fuerza en ese punto de apoyo? Amarillo. Claro, así es. ¿Y por qué no puede ser la de celeste o la de verde? La celeste o la verde, la fuerza de reacción en ese punto de apoyo. ¿Por qué no puede ser? Porque debe sumar las fuerzas de arriba como las de abajo iguales. Claro. A ver, por ejemplo, si yo asumo por un momento que esa fuerza debe ser la de color celeste, hay un gran detalle. Es que yo tendría que descomponer esa fuerza. La descompongo y voy a tener ahí una componente horizontal y una componente vertical. La componente vertical sí se puede cancelar posiblemente luego con la tensión T y el peso. El problema es, ¿qué va a ocurrir con esta componente? Esa no se está cancelando con ninguna otra. Y eso haría entonces que el sistema, en este caso la barra, tenga una aceleración en la vertical. Y si ya tiene aceleración, no está cumpliendo ya la primera condición de equilibrio. Es por eso que esta fuerza en el punto de apoyo no puede ser este color celeste. De igual manera, tampoco podría ser esa de color verde. Necesariamente debe ser la de color amarillo. Ahora, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Eso es justamente lo que luego se va a tener que determinar. Quiere decir que en este caso, en ese punto de apoyo, necesariamente la fuerza debe ser como vertical. Necesariamente esa fuerza debe ser vertical. Bien, este es un borrador, ahora lo pasamos a limpio. Profesor, en ese caso, ¿la fuerza de reacción va a ser la normal? Ah, ojo, aquí sería esa fuerza resultante de la reacción es de la normal y la fuerza de rozamiento. Y muchas veces la fuerza de reacción es la resultante de la normal con la fuerza de rozamiento. Bien, ahí tenemos justamente esa fuerza de reacción. Ahí tenemos la tensión, tenemos el peso y finalmente ahí la reacción. Y finalmente, ¿qué le aplicamos? Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Bien, del gráfico, ¿qué fuerzas van hacia arriba? Esta tensión T y la reacción R. ¿Y qué fuerza va hacia abajo? El peso de la barra. Reemplazamos ahí sus valores numéricos, la tensión de magnitud 50 newtons y el peso de magnitud 60 newtons, y que finalmente despejando la reacción debe tener una magnitud de 10 newtons. Esa sería finalmente la respuesta. Aquí se ha Profesor, aplicado. Sí, dígame. ¿qué es la fuerza de reacción? Ya. Muchas veces a la fuerza de reacción es la fuerza resultante de la normal y la fuerza de rozamiento. Por ejemplo, aquí, imaginemos que este bloque se está desplazando, ¿correcto? Con velocidad constante, pero sobre una superficie que es rugosa o áspera. Entonces, como está en contacto con una superficie, la superficie le ejerce una fuerza normal, la cual siempre es perpendicular a la superficie, ¿correcto? Luego tenemos también como la superficie rugosa y en ella hay un cuerpo que se está desplazando o deslizando, entonces ahí tenemos la fuerza de rozamiento. Muy bien. De estas dos fuerzas se obtiene la fuerza de reacción, que es la resultante. Entonces, tener presente que la fuerza de reacción muchas veces es la resultante de la fuerza normal con la fuerza de rozamiento. Aquí claro, yo podría graficar la fuerza normal. Ahí tenemos la Pero no fuerza. te ayuda mucho, ¿no? Dibujarlo. Claro, no nos va a ayudar mucho porque, ojo, la normal con esta fuerza de rozamiento nos va a dar como resultante la fuerza de reacción, que es justamente la que nos están preguntando para este caso específico. Ahí nos dice, determine la magnitud de la fuerza de reacción del plano inclinado sobre la barra.
Entonces no me están preguntando por el valor de la normal y tampoco la fuerza de rozamiento, simplemente por la resultante de ambas, que en este caso es la reacción. Y hemos analizado previamente que para que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0, pues necesariamente esta reacción debe ser vertical. Necesariamente. Profesor, una consulta. Sí, dígame. La fuerza normal no se cancelaría con la fuerza que ejerce el bloque por la tercera ley de Newton. Ah, a ver, para este caso que les mostré, claro, si aquí agrego el peso del bloque, entonces, claro, ahí tendríamos el peso del bloque y aquí el peso del bloque y la normal en magnitud tendrían que ser iguales. Y para que el bloque se esté desplazando con velocidad constante en esa superficie rugosa o áspera, debe haber además aquí una fuerza F. De esa manera nos aseguramos de que el bloque se esté desplazando con velocidad constante. Y en ese caso, la magnitud de esa fuerza F con la magnitud de la fuerza de rozamiento deben ser iguales. Ojo que este es un ejemplo totalmente diferente, ¿no?, al problema original. Bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna otra consulta? Observación que tuviesen, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, ojo, señorita Melody, en el problema original no estoy graficando la normal ni tampoco la fuerza de rozamiento porque estoy trabajando de forma directa ya con la resultante de ambas. También lo puedo graficar como lo estoy indicando aquí, pero ojo, se debe trabajar en este caso con la resultante, ya que es la fuerza que nos están preguntando. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva en 3, 2, 1. Va. Bien, problema número 3 nos dice: la figura muestra una barra no homogénea en posición horizontal, suspendida de dos cables ideales e inextensibles, que forman ángulos θ y alfa, 53 y 37 grados, con respecto a las paredes verticales. Si la longitud de la barra es 2,5 metros, pregunta: determine la distancia del centro de gravedad respecto del extremo A o respecto del punto A. Bien, esta es una pregunta interesante porque la barra es no homogénea. Quiere decir entonces que su centro de gravedad no necesariamente, ojo, no necesariamente se encuentra en el punto medio. Ah, profe, entonces miren, el punto medio al ojo, la mitad de 2,5, obtengo la respuesta y marco. No necesariamente. Ojo, no necesariamente. Entonces, ¿cómo vamos a saber dónde se encuentra el centro de gravedad y con ello conocer la distancia que hay de ese centro de gravedad hacia el extremo A? Para esto hay que graficar las fuerzas que actúan en la barra. ¿Qué fuerzas están actuando? Acá tengo dos cuerdas en los extremos A y B. Esas cuerdas van a ejercer una fuerza que es la tensión, ¿correcto? Entonces tengo por aquí la tensión T sub A y por aquí la tensión T sub B. ¿Ustedes recuerdan la primera proposición del problema número 1? ¿Qué nos decía? Que para que un cuerpo o sistema se encuentre en equilibrio y actúan tres fuerzas no paralelas, esas tres fuerzas, ¿cómo deben ser? Concurrentes en un punto. Concurrentes en un punto, muy bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya tengo las tensiones A y la tensión B, ¿correcto? Y ahora lo que voy a hacer es prolongar sus líneas de acción de fuerza, tanto de A como de B. ¿Correcto? Ahí tengo prolongadas sus líneas de acción de fuerza. Y observo que estas dos se han interceptado en un punto.
Entonces, para que el sistema, o sea, la barra, se encuentre en equilibrio, la tercera fuerza, que es su peso, debe ser concurrente en ese punto. De tal manera que ahí me aseguro que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a ¿cuánto? 0. ¿Correcto hasta ahí? Hasta aquí un like si me he dejado entender. Tengo aquí las tensiones A y B, prolongo sus líneas de fuerza y observo que han concurrido, se cruzan, se interceptan en un punto. Entonces, en ese punto, por ese punto debe de pasar la tercera fuerza, que en este caso es el peso de la barra. ¿Y cómo se grafica el peso? Verticalmente hacia abajo. Ahí lo tenemos verticalmente hacia abajo. Quiere decir entonces que el peso de la barra estará pasando justamente por el centro de gravedad verticalmente hacia abajo, de tal manera que luego ese peso va a concurrir, va a interceptar aquí, en la intersección de las líneas de fuerza de las tensiones A y B. Entonces, como ya tengo ubicado el centro de gravedad, lo que tenemos que ahora conocer es la distancia que hay de ese centro de gravedad hacia el extremo A. ¿Eso cómo lo determinamos? Por la geometría del problema. Entonces aquí tenemos el triángulo que se ha formado, que sería este. Ese triángulo de color amarillo, aquí lo estoy sombreando, lo estoy pintando, es ese triángulo de color amarillo que aparece al costado, ¿correcto? Bien. Ahí tenemos la longitud de la barra de extremo a extremo, 2,5 metros. Por dato nos dicen lo siguiente. El ángulo θ es, ¿cuánto? 53, ¿correcto? Es 53. Entonces, si este ángulo θ es 53, aquí una recta paralela a la pared, entonces este ángulo es 53 y el ángulo que hace entonces esa línea de acción de fuerza con respecto a la barra sería ¿cuánto? 37. De ahí que tenemos este ángulo 37. Por el otro lado, tengo que alfa es igual a ¿cuánto? 37. Entonces aquí, una recta paralela a esa pared, y este debe ser alfa, o sea 37. Pero luego esta línea de acción de fuerza con la barra hace un ángulo de ¿cuánto? 53. Y ese es el ángulo que aparece aquí. Hasta aquí me dejo entender de por qué aparecen esos ángulos 37 y 53 en ese gráfico de la derecha. Hasta ahí un like si me dejo entender. Sí, profesor. Ok. Profesor, ¿por Entonces qué vamos. era 60 Newton el peso? O... ¿Verdad? No nos han dicho aquí bueno, quizás aquí en el texto no le he colocado, pero verifiquen si en su guía, a ver, le dicen que la barra tiene una masa de 6 kilogramos. Eso sí debe ser dato de problema. A ver, Parece, observe. profesor. No aparece. Profesor, no parece. Ok, entonces quizás ha sido un error en el tipeo. Aquí han tenido que indicar que la masa, vamos a indicarlo aquí, la masa de la barra es igual a 6 kilogramos. Ahí lo voy a colocar como dato. Quizás ese dato estaba faltando. ¿Sí? Entonces, quizás había un error en el tipeo, no se ha indicado en el problema. Entonces, acá les muestro. La masa de la barra, 6 kilogramos. De ahí que el peso de la barra es 60 newtons. Muy bien. Bien, entonces continuamos. Ahora, en ese triángulo de color amarillo, ¿no?, que hemos resaltado al inicio, tengo que este ángulo es 37 y es 53. Y ustedes saben por geometría que la suma de los ángulos interiores en todo triángulo, ¿cuánto debe ser? 180. Si acá tengo 37 y acá tengo 53, entonces ¿cuánto debe ser este ángulo que estoy marcando aquí en color lila? ¿Cuánto? 90. 90. Así es, 90 grados. O sea que aquí se ha formado un triángulo rectángulo, ¿cierto? Un triángulo rectángulo. Ahí está. Donde a 90 se le pone como 5, ¿no? Como un 5K, por ejemplo. A 53 se le pone como un 4K y a 37 como un 3K. Por eso tenemos que 53 se le pone ¿cuánto? Como 2 metros y a 37 se le pone como ¿cuánto? Como 1,5 metros. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahí confirme con un like. Sí, Sí, vamos bien con profesor. esta parte. Ok, perfecto. Ya lo último está aquí. He trazado de forma vertical, así líneas punteadas de color morado o lila, justamente al peso. ¿Correcto?
¿Por qué? Porque ustedes recordarán, como les había mencionado, que por donde pasa el peso está su centro de gravedad. Entonces aquí en este punto tenemos el centro de gravedad. Y aquí al extremo izquierdo tenemos el punto A. Lo que nos preguntan es justamente la distancia que hay del punto A hacia el centro de gravedad. Y eso ya la podemos determinar en este triángulo sombreado en color verde, porque ahí también tenemos otro triángulo rectángulo, donde ahora en ese triángulo sombreado en color verde, este valor de 2 metros hace el papel de ¿quién? De la hipotenusa. En el triángulo sombreado en color verde, esta distancia o valor de 2 metros hace el papel de la hipotenusa. Y finalmente ahí, pues por geometría, obtenemos que la distancia que hay del punto A hacia ese centro de gravedad es justamente de 1,6 metros. Eso es por geometría. ¿No? A 90 se lo pone como 5K, entonces 2 metros como 5K, y a 37 como 3K, y a 53 como un 4K. En este caso, 1,6 metros. Bien. Hay unos segundos Profesor, para la solución. Sí, ¿usted dígame. cómo deduce de que el sistema está en equilibrio? Ah, ok. A ver, la barra, ¿cómo se encuentra? ¿Está en movimiento o está en reposo? Reposo. Está en reposo. Si está en reposo, entonces podemos asegurar que está cumpliendo la primera y también la segunda condición de equilibrio. Y en este caso Ah, ya sé. solamente estoy utilizando la primera condición de equilibrio. Ahí está bien, profesor. Ok. Por eso les comentaba, cuando ustedes observen un cuerpo que se encuentra en reposo, pueden aplicar ahí las condiciones de equilibrio. Porque recordarán que en la primera condición de equilibrio teníamos ahí que el cuerpo puede estar en reposo o se puede estar desplazando con velocidad constante, o sea, MRU. Y en la segunda condición de equilibrio teníamos también ahí dos posibles situaciones. Una de ellas es que esté en reposo o puede estar girando, pero en ese caso con MCU, o sea, con velocidad angular constante. Aquí se observa que esta barra no se está trasladando ni tampoco está rotando, o sea, se encuentra estrictamente en reposo. Por lo tanto, está cumpliendo tanto la primera como la segunda condición de equilibrio. Bien. Hay unos segundos más para pasar luego a la siguiente diapositiva. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Entonces tengan presente que cuando les digan que la barra es no homogénea, entonces su peso no necesariamente va a pasar por su centro geométrico, ¿sí? No necesariamente. Bien, continuamos. Tenemos ahora el problema número 4. Nos dice, una caja de masa 5 kilogramos se desplaza con rapidez constante bajo la acción de una fuerza F de magnitud 20 newtons, tal como se muestra en la figura. Pregunta, determine el coeficiente de fricción entre el piso y la caja. A ver, ahí podemos plantear que, como borrador, que la fuerza de rozamiento es igual a quien mu por la normal, ¿correcto? ¿Qué nos están preguntando? Que demos en este caso el valor del coeficiente de rozamiento. Para esto es necesario conocer el valor de tanto la fuerza de rozamiento y también el valor de la fuerza normal. ¿Esto cómo lo vamos a obtener? Para eso primero hay que analizar las fuerzas que actúan en este bloque. ¿Correcto? Pero además, nos dicen que este bloque o caja se está desplazando con rapidez constante. Si la rapidez es constante, ¿cuánto vale en este caso la aceleración? ¿Cero o diferente de cero? Claro, cero. Y si la aceleración es cero, entonces la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto debe ser? Cero. Cero también. Así es. Y es que a partir de eso vamos a conocer justamente cuánto vale la fuerza de rozamiento, así como también el valor de la normal. ¿Sí? Bien. Ahora sí, analizamos las fuerzas. Haciendo un DCL o un diagrama de cuerpo libre,
Tenemos ahí el propio peso de la caja, como su masa es 5 kilogramos, su peso 50 newtons de magnitud. Luego se encuentra sobre una superficie, por lo tanto la superficie le ejerce una fuerza normal. Pero además la superficie es rugosa y el bloque, debido a esta fuerza F, se va a desplazar hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Luego, observo que esta fuerza F no es paralela ni tampoco perpendicular al desplazamiento de esta caja. Por lo tanto, se sugiere descomponer a la fuerza F en una componente que sea paralela al desplazamiento y otra que sea perpendicular al desplazamiento. Finalmente, como la caja se está desplazando con rapidez constante, la aceleración es igual a 0, de que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Por ejemplo, en el eje vertical podemos plantear que sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Del gráfico, ¿qué fuerzas van hacia arriba? La normal. ¿Qué fuerzas van hacia abajo? Esta componente de la fuerza F, que es F seno 37, donde F vale 20 newtons. Seno 37 es 3/5, de ahí que esa fuerza, esa componente es igual a 12 newtons de magnitud. ¿Correcto? O luego, ¿qué otra fuerza va dirigida hacia abajo? El peso de la caja. Ahí está 50 newtons de magnitud. De ahí que sumando obtenemos que esa fuerza normal es igual a ¿cuánto? 62 newton. ¿Correcto? Aquí la fuerza normal vale 62 newton. Aquí estoy colocando un n un poco más pequeño para que quizá no se confunda con la normal. Bien. Ahora analizamos en la horizontal. En la horizontal, la caja o el bloque se está desplazando con velocidad constante. Por lo tanto, aceleración 0. De ahí que la sumatoria de fuerzas en la horizontal debe ser igual a 0 o sumatoria de fuerzas que apuntan a la derecha igual a sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Del gráfico, ¿qué fuerzas apuntan hacia la derecha? Es la componente de la fuerza F, que es F coseno de 37, que vale en este caso 16 newtons. F 20 newtons, coseno de 37, 4/5. De ahí que esa fuerza vale 16 newtons de magnitud. ¿Y qué fuerzas van hacia la izquierda? La fuerza de rozamiento, es la única. Luego, en la siguiente línea, planteamos que la definición de la fuerza de rozamiento, se lo voy a escribir por acá, y donde la fuerza de rozamiento, por definición, es igual a quien mu por la fuerza normal. ¿Correcto? Entonces tengo ahí la fuerza de rozamiento es mu, ahí está mu por la normal, que vale ¿cuánto? 62 newtons. De ahí finalmente, despejando, vamos a obtener el valor del coeficiente de rozamiento. Simplificando, ya que ambos tienen mitad-mitad, nos sale 8/31. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Y ojo, uno muy parecido a este se les podría preguntar en el examen. Si ustedes revisan exámenes pasados, este modelo de pregunta ya se ha repetido. Incluso les pueden decir, una caja, un bloque de masa tal se desplaza con velocidad constante de 2 metros por segundo, o un valor cualesquiera. Ese dato es prácticamente un distractor, porque como se observa aquí, no se ha utilizado para nada el valor de la velocidad si tuviese el bloque o caja. ¿Correcto? En el examen, quizás les van a decir, se desplaza con velocidad constante de 2 metros por segundo, 1 metro por segundo, cualquier valor. Y eso no va a cambiar en nada la respuesta. O el procedimiento, ya que si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Si la aceleración es 0, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Y a partir de ese análisis, ustedes van a obtener su respuesta. Bien, Profesor, hasta aquí. disculpe. Sí, Sí, ¿podría repetir la definición cuando dijo que la barra era no homogénea para anotarla? Creo que dijo que su peso no necesariamente pasa por el centro su, de cen- gravedad. No. no, no, su centro geométrico. Ah, su centro no es geométrico. Me explico. Supongamos que esta barra mida 2 metros. Si esta barra es homogénea o uniforme, entonces su peso sí o sí debe pasar por su punto medio o su centro geométrico, ¿correcto? Su centro geométrico. Entonces quiere decir que el peso estará pasando a 1 metro de cada extremo.
Esto es, ojo, cuando la barra es homogénea o uniforme. Pero, ¿qué sucede si nos dicen que la barra es no homogénea o no uniforme? Entonces ahí no necesariamente, ojo, no necesariamente el centro de gravedad y el centro geométrico van a coincidir. Puede ser que el centro de gravedad se encuentre en este punto de color lila o quizás en este punto de color verde, ¿correcto? O quizás, posiblemente también coincida, pero eso ya no va a ser necesariamente. Coincida también con su centro geométrico. Allá no podemos asegurar, pero ¿puede coincidir? Sí, sí puede coincidir, ¿correcto? ¿Me dejo entender la idea? Sí, profesor, gracias. Ok, bien. Claro, así es. Esa fuerza de reacción va a apuntar hacia el cuerpo, ¿no? Porque en este caso, esta fuerza de reacción de la normal con la fuerza de rozamiento, para este ejemplo sería este color lila. Profesor, si no hubiera fricción, ¿sería la normal la fuerza de reacción? Así es, así es. Cuando la superficie es lisa o no se considera la fuerza de rozamiento, en ese caso la reacción prácticamente es igual a la normal, ya que la magnitud de esa fuerza de reacción es igual a la magnitud de la fuerza normal al cuadrado más la magnitud de la fuerza de rozamiento al cuadrado. Si la superficie es lisa, entonces no existe la fuerza de rozamiento, esto se hace cero, y de ahí que entonces la reacción y la normal son iguales. Eso solamente cuando la superficie es lisa o no se considera o se desprecia los efectos del rozamiento. Entonces, bien, unos segundos más. Bien, entonces pasamos a la pregunta o la siguiente diapositiva. Bien, número 5. Nos dice lo siguiente. La figura muestra un bloque de masa 200 kilogramos apoyado sobre una superficie inclinada. Si la superficie presenta un coeficiente de rozamiento estático de 0,5, pregunta, determine la magnitud máxima de la fuerza F para que el bloque permanezca en reposo. Bien. Entonces aquí tenemos que graficar las fuerzas que actúan sobre este bloque. Una de esas fuerzas ya nos dan en el problema, la fuerza F. ¿Qué otra fuerza estará actuando en ese bloque? Ese bloque tiene una masa y por lo tanto un peso. Su masa 200 kilogramos, por lo tanto su peso 2000 newtons y verticalmente hacia abajo o en dirección paralela a la aceleración de la gravedad. ¿Qué otra fuerza? Como está en contacto con una superficie, entonces la superficie le ejerce una fuerza normal, la cual siempre es perpendicular a la superficie. ¿Qué otra fuerza? La de rozamiento. Ahora aquí un detalle. La fuerza de rozamiento puede ser que esté apuntando hacia arriba o puede ser que esté apuntando hacia abajo. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería en este caso la dirección correcta de la fuerza de rozamiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo debe ser? Hacia abajo. Así es, hacia abajo, o sea, este color verde. ¿Y por qué hacia abajo y no puede ser esta que va hacia arriba? La de color amarillo. Porque nos preguntan que esta fuerza F, ¿cómo tiene que ser? Ahí está la palabra clave. Máxima fuerza. Debe ser máxima, así es. Esta fuerza F debe ser máxima, ¿correcto? Y para que sea máxima, esta fuerza de rozamiento debe estar dirigida hacia abajo, ¿correcto? O paralela hacia abajo en ese plano inclinado. Bien, entonces ya sabemos o ya hemos intuido por lo menos la dirección de esa fuerza de rozamiento para que con esa condición esta fuerza F tenga o tome un valor máximo. Bien, se observa aquí lo siguiente, que el peso es una fuerza que no es paralela ni tampoco perpendicular al plano inclinado.
Entonces lo que voy a hacer es descomponer esa fuerza F. En este caso, perdón, el peso. En una componente que sea paralela, que es la de color rojo, y en una componente perpendicular a ese plano inclinado, que es la de color azul. Para poder descomponer, también hacemos uso de la inclinación del plano inclinado, que es 53 grados. Si este es 53, entonces ese ángulo de 53 se ubica por acá. Ahí se ubica. Entonces, ojo, teta vale 53 grados, por lo tanto aquí ese ángulo teta se ubica a 53 grados. Entonces la componente paralela va a ser igual al peso por el seno de 53 y eso nos va a dar 1600. Y la componente perpendicular va a ser igual al peso por el coseno de 53 y eso nos da 1200 newtons. Luego, en el eje que es perpendicular, al plano inclinado, allí la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. En ese eje perpendicular, la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba en ese eje perpendicular al plano inclinado? Aquí en este de color amarillo. Ahí en ese eje perpendicular. La fuerza que va hacia arriba es la normal y la fuerza que va hacia abajo es esta componente del peso. Quiere decir entonces que la normal es igual a ¿cuánto? En magnitud, 1200 newton. Correcto, en magnitud, esta fuerza normal es igual a 1200 newton. Listo. Ahora, ¿por qué es importante conocer el valor de la fuerza normal? Porque está entrando a tallar la fuerza de rozamiento. Y para conocer el valor de la fuerza de rozamiento es necesario conocer además la fuerza normal. Bien, ahora sí, en este eje paralelo. En el eje paralelo, el bloque o la caja se encuentra estático. Vamos a borrar esta parte, no sé por qué aparece ahí velocidad constante. Ahí la velocidad es 0, ¿correcto? Entonces, si la velocidad es 0, la aceleración es igual a 0. O sea, la sumatoria de fuerzas que van a la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda, en este eje paralelo al plano inclinado. ¿Qué fuerzas apuntan hacia la derecha en este eje paralelo al plano inclinado? La fuerza F. ¿Y qué fuerzas apuntan hacia la izquierda en este eje paralelo al plano inclinado? Esta componente del peso que vale 1600, pero además esta fuerza de rozamiento. Y ustedes recordarán que la fuerza de rozamiento, ¿cómo se define? En magnitud, como el producto del coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Entonces ahí reemplazamos. ¿Cuánto vale ese coeficiente de rozamiento? Por dato, 0,5. ¿Y cuánto vale el valor de la fuerza normal en magnitud? 1200 newtons. De ahí que finalmente, despejando, se obtiene que la magnitud de esa fuerza F es de 2200 newtons. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Profesor, una consulta. Sí, dígame. ¿Por qué la fuerza, no lo entendí cuando dice determine la máxima fuerza para que el bloque permanezca en reposo? Aquí les voy a comentar que teníamos dos posibilidades con respecto a la fuerza de rozamiento. Puede ser esta de color verde, dirigida hacia abajo, o vamos a colocar aquí esta otra, dirigida hacia arriba. Ya, supongamos, miren, supongamos que yo hubiera asumido este color amarillo, la que va hacia arriba, ¿no? Paralelo a ese plano inclinado hacia arriba. Vamos a asumir ello, ¿ah? Entonces planteamos ahí, sumatoria de fuerzas que van a la derecha, que sería la fuerza F más la fuerza de rozamiento, es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda, que sería en este caso la componente del peso, que vale 1600. Entonces acá tendríamos F más la fuerza de rozamiento, que es 0,5. Ahí está, mu por la fuerza normal, que vale 1200. Es igual a ¿cuánto? 1600. Entonces, acá tengo 0,5 por 1200, eso nos sale ¿cuánto? 600. 600 pasa a restar a 1600 y de ahí esa fuerza F en magnitud, ¿cuánto hubiera salido? 1000 newtons.
¿correcto? Aquí el sistema, bajo esta condición, también estaría, ojo, también estaría en reposo. También estaría en reposo. Pero ustedes comparen este valor de la fuerza F con este otro valor. ¿Cuál de los dos es mayor o es máximo? Que es justamente lo que nos están preguntando. 2200 newtons. Claro, así es. Ese valor es mayor que hemos obtenido el otro, ¿no? Que vale 1000. Por eso que aquí habíamos asumido, ¿no? Habíamos analizado al inicio que para que esa fuerza F tome un valor máximo, la fuerza de rozamiento debe estar dirigida hacia abajo. ¿Correcto? Ahora ustedes, claro, pueden analizar primero, ¿no? Posiblemente cuando esa fuerza de rozamiento apunta hacia arriba. Analizan y ahí obtienen que esa fuerza F les sale 1000 newtons. Luego analizan cuando esa fuerza de rozamiento apunta hacia abajo y les sale un valor de ¿cuánto? De 2200 newtons. Como les preguntan por el máximo valor, respuesta 2200. Y la pregunta hubiera sido ahora, ¿qué sucede si la pregunta cambia? Determine la magnitud mínima de la fuerza F para que el bloque permanezca en reposo. En ese caso, ¿cuál sería su respuesta? ¿También 2200? La misma. ¿También sería 2200 su respuesta? No, la fuerza de 1000, solo 1000 newtons. Me están pidiendo la mínima. Claro, si les preguntarían la mínima, ahí la respuesta ¿cuánto sería? 1000 newtons. ¿Sí? Si les hubieran preguntado por la mínima, la respuesta sería 1000 newtons. Pero les preguntan la máxima, por lo tanto aquí la respuesta correcta es 2200 newtons. Entonces ahí les dejo las dos situaciones por si acaso para que lo tengan presente. Si desean pueden tomar ahí una captura, considerando también la otra condición. Pero profesor, ¿no debe igualarlo a 1600 seno de 53? Ojo, el peso es 2000 newtons. ¿Sí? El peso es 2000 newtons. Entonces ahí sería 2000 por el seno de 53 o por el coseno de 53 para conocer el cada componente. Gracias. Bien, hay unos segundos más para que les puedan tomar la captura y tengan ahí las dos situaciones. Si les preguntan por la fuerza máxima o por la fuerza mínima. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Lo que más viene en el examen prácticamente es la pregunta mínima o máxima, o varía prácticamente cuando va a preguntar. Claro, esto varía. Por ejemplo, miren, acá les han preguntado la máxima. Puede ser que en el examen venga un problema idéntico a este, pero les preguntan la mínima. O quizá la misma pregunta, ¿no? El mismo problema, mejor dicho, pero le cambian la pregunta. En lugar de preguntarles por la máxima, le preguntan por la mínima. Entonces ya más o menos saben cómo abordar ese problema, ¿no? Por eso les dejo las dos situaciones. La de color amarillo, ¿no? La que he escrito, esa es para obtener la fuerza mínima. Y la que está por defecto es para la máxima. De esa manera van ustedes a obtener las dos situaciones. Por eso les decía, si desean, pueden tomar una captura. Ojo que en el Gracias, examen les profesor. pueden preguntar la máxima como por la mínima. Gracias también a usted por su consulta. Bien, si no hay otra Sí, profesor. observación, ahí entonces, en 3, 2, 1, paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 6. Nos dice lo siguiente. Para cortar un cable mediante un alicate se aplican fuerzas de magnitud 150 newtons en cada mango, como muestra la figura. Determine la magnitud de la fuerza que se ejerce en la punta del alicate. O sea, aquí, en este puntito. ¿No? Aquí en la punta prácticamente, ¿no? En este extremo de ese alicate. Bien, aquí ya no va a ser útil aplicar la primera condición de equilibrio, o sea, sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Por qué? A ver, si por ejemplo me concentro solamente en esta parte superior del alicate, ahí nada más me concentro por un momento, tengo las siguientes fuerzas. Tengo esta fuerza F de 150 newtons, pero además acá hay un fulcro, que es justamente el eje de rotación. Es como la bisagra del alicate. En este caso su nombre técnico se llama fulcro.
No es como una bisagra. En lugar de la puerta tiene una bisagra, por eso la cual rota la puerta. Acá también este alicate tiene un punto de rotación y en este caso se le conoce como fulcro. Entonces, por ese fulcro también va a pasar una fuerza. Esa fuerza puede ser verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo, o quizás con alguna inclinación, no lo sé. Pero supongamos el caso más sencillo, que sea vertical y hacia arriba. ¿Sí? Vamos a asumir que sea verticalmente hacia arriba. Hasta ahí ya tengo una fuerza que es desconocida. Adicionalmente a la fuerza que nos están preguntando en el extremo, en la punta del alicate. ¿Correcto? Le llamo ahí una fuerza F'. A esta fuerza F2'. Si yo aplicara aquí primera condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo, tengo un gran problema. ¿Por qué? Porque tengo una primera ecuación con ¿cuántas incógnitas? Con 2. 2 incógnitas, así es. Y según el álgebra, si tengo 2 incógnitas, como mínimo, ¿cuántas ecuaciones debo de tener para que esa ecuación pueda ser resoluble? 2. 2. Tengo solamente una, ¿cierto? Entonces, no me conviene en este caso aplicar la primera condición de equilibrio porque me estoy llenando de incógnitas. Entonces, la otra alternativa es aplicar ¿qué? La segunda condición de equilibrio. Pero para aplicar la segunda condición de equilibrio, se debe establecer un punto de giro. Ahora, ¿dónde me conviene tomar el punto de giro? A ver, la El sugerencia es fulcro. la siguiente. Así es. La sugerencia en forma general es por el fulcro. La sugerencia en forma general es la siguiente. Es tomar como punto de giro por donde pasa una fuerza desconocida, pero que tampoco se desea conocer. Acá tengo dos fuerzas desconocidas, F' y F2'. La que quiero conocer es F'. La que no quiero conocer y es desconocida es F2', que justamente pasa por el fulcro. Entonces voy a tomar como punto de giro el fulcro. Ahí voy a tomar como punto de giro. De tal manera que esta fuerza F2' no va a realizar un torque o momento de fuerza respecto de ese punto de giro. Solamente van a realizar torque, momento de fuerza, F, que vale 150, y esta fuerza F', que es justamente la que me están preguntando. Y de esa manera voy a conocer el valor de F'. Y conociendo el valor de la fuerza F', reemplazando en esta ecuación de color verde que había escrito, ya podría conocer la fuerza F2', la que pasa por el fulcro. Bien, este es el bosquejo. Ahora sí, lo borramos y lo pasamos a limpio. Hacemos el DCL. Me concentro solamente en la parte superior del fulcro, ¿sí? Para no analizar todo, solamente me concentro en la parte superior. Ahí tengo la fuerza F, 150 newtons en el extremo derecho. Y al extremo izquierdo tengo la fuerza F', la que va a actuar justamente en la punta del alicate. Ambas fuerzas son perpendiculares, como se observa además en el gráfico, y tengo aquí el punto O, que es justamente el fulcro. Del gráfico se aprecia que la distancia que hay del fulcro hacia el extremo izquierdo o la punta del alicate es 2 centímetros. Y la distancia que hay del fulcro hacia el extremo derecho, perdón, ¿qué ha pasado? Y ahora sí. La distancia que hay del fulcro hacia el extremo derecho, según el gráfico, es de 16 centímetros. Ahora, finalmente, respecto al punto O, que es donde está ubicado el fulcro, esta fuerza de 150 newtons hace un giro horario o antihorario. Esta fuerza de 150 newtons. Respecto de... Horario. 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 Sí, es horario. Muy bien. Él hace un giro horario. Y la fuerza F', ¿un giro en qué sentido? Antihorario. Antihorario. Bien. Entonces aquí planteamos sumatoria de torques en sentido horario es igual a sumatoria de torques en sentido antihorario. ¿Quién hace sentido horario? Esta fuerza F de 150 newtons. Ahí está la fuerza 150 por la distancia, 16 centímetros. ¿Es igual a quién? A la sumatoria de torques en sentido antihorario, que le hace esta fuerza F'. Entonces tenemos ahí esa fuerza F',
multiplicado por ¿quién? Por la distancia, y eso vale 2 centímetros. De ahí que finalmente despejando se obtiene que esta fuerza F', ¿cuánto vale? 1200 newtons. Bien. Ahí tenemos entonces la respuesta al Profesor, ¿por problema. qué F iba hacia abajo? Ah, ok. Este es como el antes, y voy a graficar aquí como si fuera el después. Imagínense que fuera así como una barra. O sea, no lo vean como el alicate como tal. Para hacerlo más sencillo, imagínense como si fuera una barra. ¿Correcto? Entonces, si yo aplico esta fuerza F de 150 newtons, ¿qué va a ocurrir? Que al aplicarla respecto al punto O, este extremo derecho va a bajar y el extremo izquierdo va a subir. Quiere decir que esta fuerza F produce un giro en sentido horario o antihorario. ¿Horario? Horario, así es. ¿Correcto? Y si hubiera analizado para la fuerza F', hubiera ocurrido esto. Lo observo como si fuera una barra, así como si fuera una barra. Entonces acá tengo el punto O y acá tengo esa fuerza F'. Entonces, ¿qué se observa? Que el extremo izquierdo ha bajado y el extremo derecho ha subido. O sea que la fuerza F' hace un giro ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Horario, así es. Otra es que ustedes puedan hacer esto con un lapicero o una regla. Ustedes sostienen un lapicero, una regla, ¿correcto? Digamos, donde ustedes sostienen el lapicero, la regla, va a ser el punto O. Y luego ejercen una fuerza en el sentido en el cual se muestra en la figura. Por ejemplo, esa fuerza 150 está apuntando hacia abajo, en el extremo derecho. Ustedes con su otra mano aplican justamente ahí una fuerza hacia abajo. Y ustedes van a observar justamente cómo está rotando su lapicero o su regla. De igual manera, aplicando la fuerza al extremo izquierdo, van a notar también que su lapicero o regla va a girar en sentido antihorario. Esta también es otra forma de cómo ayudarse, ¿no? Para poder imaginar cómo sería el sentido que produce esa fuerza respecto del punto O. Profe, F' va hacia abajo porque tiene que ver uno que sea en sentido horario y otro en sentido antihorario, ¿no? Claro, también, porque si todos fueran horario o todos fueran antihorario, entonces la sumatoria de torques no va a ser igual a 0, ¿no? Les había indicado aquí que la sumatoria de torques o el torque resultante debe ser igual a 0. Para que esto se cumpla, algunos torques deben ser horarios y otros deben ser antihorarios. Porque se plantea que los torques en sentido antihorario tienen dirección positiva y los que tienen en sentido horario se dice que tienen un torque en dirección negativa. Entonces, para que esta sumatoria de torque sea igual a 0, algunos deben ser antihorarios y otros deben ser horarios. Si todos son antihorarios o si todos son horarios, esta sumatoria de torques va a ser diferente de 0 y por lo tanto no se está cumpliendo la segunda condición de equilibrio. Profesor, cuando usted dibujó F2', lo hizo hacia arriba, ¿por qué? Ah, no, o sea, ahí fue una suposición, o sea, necesariamente tiene que ser vertical, pero puede ser vertical hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo se hace? ¿Dónde estará apuntando esto? Esto va a depender luego de analizar justamente la primera condición de equilibrio o la segunda condición de equilibrio para este caso. ¿Me explico? Estas dos fuerzas están apuntando hacia abajo, ¿cierto? Entonces, entre comillas, para que esta barra permanezca en equilibrio, ¿cómo debe ser esta fuerza aplicada en el punto O? A ver, si fuera también hacia abajo, vamos a suponer que también fuera hacia abajo, ahí les pregunto entonces, esta barra, entre comillas, ¿estará cumpliendo la primera condición de equilibrio? Si todas las fuerzas se apuntan hacia abajo.
¿Podrá cumplir la primera No. condición de equilibrio? No. Claro, la sumatoria de fuerzas va a ser diferente de 0. Entonces, para que cumpla la primera condición de equilibrio, necesariamente esa fuerza, F2', como debe ser en el punto O en el fulcro, verticalmente hacia arriba. Claro, y de tal manera que la sumatoria de estas fuerzas debe ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Y a partir de ello puedo obtener justamente el valor de la fuerza F2, perdón, F2'. Sería en este caso F', que vale ¿cuánto? 1200 más la fuerza F, que por dato vale 150. Sumando ambas ya podemos obtener el valor de la fuerza F2', la fuerza que pasa por el fulcro, que también puede ser pregunta de examen. Determine la magnitud de la fuerza que pasa por el fulcro. Respuesta, la suma de 1200 con 150. Bien, hay unos segundos más para pasar luego a la siguiente diapositiva. Profe. Sí, dígame. Y acá creo que el alicate, al hacer así que está abriéndose, creo, ¿no? Está como tijerita abriéndose. Ah, claro, como abriéndose, así es. Y profe, y si lo quisiera cerrar en este caso y lo hiciera con fuerzas diferentes, en este caso sería por acción-reacción, ¿cierto? Que aplicaría la condición de equilibrio. Claro, también por acción y reacción, así es. Ok, profe, Incluso gracias. aquí, gracias a usted por su consulta, inclusive aquí para hacerlo más sencillo, están asumiendo que por ambos extremos se está aplicando la misma fuerza de 150 newtons. Por eso que se puede analizar o bien la parte de arriba o bien la parte de abajo. Un caso más complejo sería cuando se aplican fuerzas diferentes. Digamos que arriba se mantiene 150, pero abajo ya sería un valor totalmente diferente. Esos casos más complejos recién se analizan en la universidad. Por ser un caso más complejos, más reales, se analizan recién en la universidad. Aquí a nivel pre, casos más sencillos, se asume que todas fuerzas son iguales. Por eso que se puede analizar solamente o bien la parte de arriba o bien la parte de abajo. Así es más sencillo analizar porque estamos con el contexto nivel pre. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Tenemos ahora el problema número 7. Nos dice, una escalera de masa 20 kilogramos está apoyada sobre una pared e impedida a deslizar sobre el piso debido a la cuerda BC. Aquí en la parte de abajo hay una cuerda BC. ¿No? Dice tal como se muestra en la figura. Si un obrero de 70 kilogramos se encuentra en la posición P, tal como muestra en la figura, ¿no? Determine la magnitud de la tensión de la cuerda. Desprecie la fricción con las superficies. Entonces no vamos a considerar aquí para nada fuerzas de rozamiento, ni en la pared, ni tampoco en el piso. Bien, graficamos las fuerzas. Tengo una fuerza que es el peso de la propia escalera, su masa 20 kilogramos, por lo tanto su peso 200 newtons. Bien, ¿qué otra fuerza? La persona. La persona tiene una masa de 70 kilogramos, por lo tanto su peso 700 newtons. ¿Qué otra fuerza? Se observa aquí que la escalera está apoyada en la pared, por lo tanto la pared le ejerce una fuerza normal. Ahí está, NA, en el punto A. También está apoyada en el piso, por lo tanto otra fuerza normal, N sub B, aplicada al punto B. ¿Qué más? Tenemos en los puntos BC una cuerda. Esa cuerda está ejerciendo una tensión y la tensión lo grafico como si estuviera saliendo del cuerpo que se está analizando, que en este caso es la escalera. Nos dice ahí que despreciemos la fricción con las superficies, por lo tanto aquí no se está considerando la fuerza de rozamiento, ni en la pared ni tampoco en el piso. Ahora, ¿qué se estará cumpliendo? Si el sistema se encuentra en reposo, no se está desplazando ni tampoco está rotando, entonces la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, tanto en la horizontal como en la vertical. Entonces, en la horizontal, sumatoria de fuerzas que van a la derecha igual a sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Del gráfico, ¿qué fuerzas apuntan hacia la derecha? A ver, del gráfico. A ver, para ustedes, del gráfico. La normal A, Es, muy bien. ¿Y qué fuerzas apuntan hacia la izquierda? la tensión. La tensión. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, ojo, si yo quiero conocer el valor de la tensión, ¿qué debo de conocer además? La fuerza normal A.
es. Entonces, hasta ahí tengo una relación de ambas fuerzas. Aquí nos preguntan estrictamente, determine la magnitud de la tensión de la cuerda. Pero observo que para conocer el valor de esa tensión, primero que debo conocer la normal en SUA o viceversa. Bien, continuamos. Ahora en el eje vertical, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Del gráfico, ¿qué fuerzas apuntan hacia arriba? La La fuerza normal normal B. B. Que es la normal en B. Y las fuerzas que apuntan hacia abajo, al ojo, los pesos. Los pesos 700 y 200. Así es. De ahí que la normal en el punto B, ¿cuánto vale? 900 newtons. Pero no me preguntan la normal en el punto B, pero al menos ya lo sé, ya sé cuánto vale. Bien, ahora voy a tomar aquí torques o momentos de fuerza respecto del punto B, ¿correcto? También puede tomarlo respecto al punto A, respecto al punto B o de cualquier otro punto que ustedes deseen. En este caso lo voy a tomar respecto del punto B. Si yo tomo el torque respecto del punto B, ahí del punto B, entonces, ¿qué fuerzas no realizan torque respecto del punto B? Aquí este color amarillo. ¿Qué fuerzas no realizan torque respecto de ese punto B? Fuerza normal B. ¿Y quién más? La normal A. A ver, ojo, ¿qué fuerzas no realizan torque respecto al punto B? Respecto a este punto del color amarillo. Me Y la dijeron una tensión. de ellas. Así es, estas dos fuerzas no realizarían torque respecto a este punto B. Las fuerzas que sí realizarían torque son la normal en A y también los pesos. Esas fuerzas sí. Ahora, ya sé qué fuerzas van a realizar torque. Ahora también es necesario conocer las distancias. Para esto voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a prolongar la línea de acción de fuerza de la normal N sub A. Ahí está, prolongo. Lo voy a exagerar. Ahí está, lo voy a exagerar. Todo esto es su línea de acción de fuerza. A partir del punto de giro, debo de buscar una recta que cruce de forma perpendicular. A ver, les pregunto, ¿puede ser este color amarillo? Esta quizás de color celeste. O esta de color negro. La de A negro. ver, la de negro, claro. Porque de las tres, solamente la de negro pasa por el punto de giro y además es perpendicular a esa línea de acción de fuerza. Ahora, ¿cuánto vale la longitud de esa red de color negro? ¿Se sabe o no se sabe? Para esto tienen 2 que metros. fijarse en 2 metros. Así. Esto sería entonces la distancia que hay del punto de giro hacia la fuerza normal, N sub A. 2 metros. Muy bien. Y más fácil, ¿cuánto vale la distancia que hay del peso, tanto de la persona como de la escalera, respecto del punto de giro B? Ahí está más sencillo, más fácil. A ver. Hago aquí su línea de acción de fuerza. Está en color celeste. 0,5. 0,5, así es, muy bien. Entonces ya tenemos tanto las fuerzas como las distancias. Muy bien. Pero además hay que saber qué fuerzas realizan un torque en sentido horario y quién en sentido antihorario. La normal N sub A, con respecto al punto B, ¿hace un giro horario o antihorario? Horario. Horario, muy bien. ¿Y los pesos, tanto de la escalera como de la persona, en qué sentido? Antihorario. Antihorario, perfecto. Entonces finalmente ya sabemos qué fuerzas hacen un giro horario y antihorario. Y de esa manera planteamos aquí. Sumatoria de torques en sentido horario. ¿Quién lo hace? La normal en sub A. Ahí está la fuerza por su respectiva distancia, 2 metros, como bien dijeron. Esto va a ser igual a quién? A la sumatoria de torques en sentido antihorario, que son el peso, tanto de la escalera como de la persona. Para la persona, ahí está su fuerza, 700 newtons, está la fuerza, por la distancia, 0,5 metros. ¿Más quién? El torque que produce el peso de la escalera, 200 newtons, ahí está la fuerza por la distancia, 0,5. De aquí finalmente obtenemos que esta normal N sub A es igual a 225 newtons. Y si este es el valor de la fuerza normal N sub A, este es o no el valor de la tensión.
Sí es. Claro. Por lo tanto, el valor de la tensión tiene una magnitud también de 225 newtons. Bien, esa es la respuesta al problema número 7. Hay unos segundos para que puedan apreciar y pasar finalmente al problema número 8. Profe, Digamos. una consulta. Muy aparte del ejercicio, cuando en otro ejercicio me digan que se desprecia la fricción de la superficie, ¿podría decir que la normal es igual que la reacción? Claro, así es, exactamente. Pero solo cuando se desprecia la fricción, ¿verdad? Así es. Solamente cuando se desprecia o no se considera la fricción o rozamiento, solamente ahí la reacción prácticamente es igual a la fuerza normal. Ya, profe, gracias. Bien, entonces no hay otra consulta. En 3, 2, 1, paso a la siguiente diapositiva, donde también les dejo aquí las claves de los ejercicios de casa. Nos dice, dos jóvenes P y Q sostienen una barra homogénea y uniforme de masa 49 kilogramos y longitud 2 metros. Pregunta, ¿a qué distancia del joven P se debe ubicar una caja de masa 35 kilogramos para que la fuerza de P sea el doble de la fuerza de Q? Bien, vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre la barra. Una de esas fuerzas sería el propio peso. Como la barra es homogénea y uniforme, entonces al ojo su peso estará pasando por su centro geométrico, o sea, a 1 metro de cada extremo. ¿Correcto? Ahí tenemos el valor de 490 newtons. ¿Qué más? Ahí está como les indicaba, 1 metro de cada extremo. ¿Qué más? A una cierta distancia de la persona P se va a ubicar este bloque de masa 35 kilogramos y por lo tanto un peso de magnitud 350 newtons. Luego, nos dicen además que hay una relación de fuerzas. Dice la condición para que la fuerza de P sea el doble que la de Q. Entonces, si yo asumo que Q ejerce una fuerza F, entonces P va a aplicar una fuerza como 2F por condición del problema. Si yo aplicara aquí primera condición de equilibrio, ¿qué tendríamos? Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van a aplicarse hacia arriba? Según el gráfico, 2F más F. ¿Y qué fuerzas van dirigidas hacia abajo? El peso tanto de la barra como de ese bloque. Sumamos, entonces tendría ahí 3F igual a 350 más 490. Ese 3 pasa a dividir al otro lado y de ahí tenemos que la fuerza F o el valor de F es igual a 280 newtons. Pero eso no me están preguntando. Aquí me están preguntando la distancia que debe haber del bloque hacia la persona ubicada en P. Para conocer esa distancia, ¿qué podríamos aplicar? Hasta aquí agoté la primera condición de equilibrio y no puedo seguir haciendo más. Y quiero conocer esa distancia X. Entonces, ¿qué más podemos aplicar? A ver. Claro, torque, porque en el torque, momento de fuerza, aparece justamente el término de la distancia, que es lo que quiero conocer. Entonces aquí planteamos también la segunda condición de equilibrio, y en este caso respecto al punto P. Ese punto P lo voy a graficar aquí. Ese punto de color amarillo sería P, ¿correcto? Allí. Entonces la fuerza que no realiza torque respecto al punto P es 2F. Las fuerzas que sí realizan torque respecto al punto P son el peso de la barra, el peso del bloque y además esta fuerza F, ¿correcto? Luego, la fuerza F realiza un torque ¿en qué sentido? Esta fuerza F. Antihorario. Antihorario, muy bien. ¿Y los pesos 350 y 490 en qué sentido? Horario. Oh, así es. Estas dos en sentido horario y esta va en sentido antihorario. Muy bien. Ahora sí. Planteamos entonces sumatoria de torques en sentido horario igual a sumatoria de torques en sentido antihorario. En sentido horario
Ahí está, 350, la fuerza por la distancia X más ¿quién? El peso de la barra, 490, está la fuerza por la distancia, 1 metro. ¿Es igual a quién? A la fuerza F, 280 newtons, por la distancia, que es 2 metros hacia el punto P. De ahí finalmente despejando se obtiene que X es igual a 0,2 metros. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Una similar a esta, e inclusive más sencilla, se les podría preguntar en el examen. Esta también es un modelo de pregunta de examen. Profesor, disculpe, ¿por qué F y 2F iban hacia arriba? Porque las personas tienen que sostener justamente este sistema. Y si yo quiero sostener algo, entonces tengo que ejercer una fuerza hacia arriba, ¿no? Porque lo estamos sosteniendo. ¿Sería como su Entonces las normal personas, o no? claro, entre comillas, serían como la fuerza normal, entre comillas. Siempre. Así. Ajá. Profe, una Bien. consulta. Sí, dígame. De los propuestos en la 4, solo me piden la deformación longitudinal, sin embargo, en las claves me dan dos respuestas, como si hubieran dos preguntas. No sé si habría corrección ahí. Posiblemente haya corrección. Como les comentaba, lamentablemente tengo acceso solamente a los problemas de clase. Si hubieran correcciones, eso lo va a indicar el profesor de consulta académica. Él sí, Es por con ejemplo, peso, tendría profe. las posibles correcciones. Ya, profe, gracias. Debería pedir el peso, creo, profe, para que sea así. Y profe, en la 7 también creo, porque dice, está el número o el vector unitario K y debería ser J, creo. Claro, podría ser. Como les comentaba, no tengo ahorita el material, no les podría decir a ciencia cierta es así o así, o hay corrección o no. Esto, como les comento, sí o sí lo debe tener el profesor que hace lo que es consultas académicas, porque él sí desarrolla los problemas que justamente son de casa. Entonces él va a tener al alcance, si hubieran correcciones, no todo ello. Yo lamentablemente no tengo acceso a ello, si no les diría, ¿no? Jóvenes es así, o sea, ¿no? El problema. Ok, profe, gracias. Bien, si no hubiera por ahí otra consulta, entonces finalizamos la clase de hoy. Chau, profe. ¿Sí?